Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Asal Suba ha roto el silencio y ha dejado a todos sorprendidos con una confesión que está dando mucho de qué hablar. Ahora él es papá, pero yo sigo en aquella noche. Así es, amigas, prepárense, porque lo que voy a contarles hoy mezcla amor, nostalgia y una revelación que está dejando a todos en shock. La actriz turca, conocida por su elegancia y su carisma en pantalla, apareció en un evento privado en Estambul y ante las preguntas insistentes de la prensa, no pudo evitar abrir su corazón. Según testigos, Asal lucía radiante con un vestido negro que resaltaba su figura, pero su mirada escondía una mezcla de melancolía y firmeza. No quiero hablar demasiado, pero hay cosas que una nunca olvida. Aquella noche, para mí sigue viva, dijo mientras sus palabras caían como un balde de agua fría para todos los presentes. El del que hablan no es otro que un famoso cantante, cuyo nombre la actriz no mencionó directamente, pero que las redes sociales rápidamente identificaron. Las especulaciones no tardaron en explotar, fotos antiguas, videos y rumores del pasado volvieron a circular y el público comenzó a conectar las piezas. Según fuentes cercanas, la noche a la que Asal se refiere fue un momento clave en su vida, un episodio que, aunque para él quedó atrás, para ella sigue marcado en el corazón. Sé que ahora su vida es diferente, que tiene una familia, un hijo, y le deseo lo mejor. Pero lo que vivimos no fue algo que se pueda borrar, agregó Asal, con una voz suave pero cargada de emoción. Algunos periodistas presentes aseguran que tras pronunciar esas palabras, la actriz hizo una pausa, como si estuviera reviviendo cada detalle de aquel momento. Las redes, como era de esperarse, estallaron. En Twitter, miles de mujeres comentaron que entendían perfectamente a Asal. Una puede seguir adelante, pero hay recuerdos que se quedan tatuados, escribió una seguidora. Otra comentó, ella está hablando por muchas de nosotras. A veces los hombres cambian de vida, pero nosotras seguimos sintiendo. El propio cantante, al ser abordado por la prensa al día siguiente, evitó dar declaraciones directas. Respeto mucho a Asal y lo que vivimos. Prefiero no entrar en detalles, por respeto a mi familia, dijo, intentando cerrar el tema, pero sus palabras solo encendieron más la curiosidad de los fans. Algunas personas cercanas a él aseguran que la paternidad lo ha cambiado completamente, que está enfocado en su hijo y en su pareja actual, y que no quiere mirar atrás. Sin embargo, para el público, la frase de Asal es una herida abierta que pide ser contada. Amigas, sabemos que en el mundo del espectáculo las historias no siempre terminan con un felices para siempre. Hay amores que se transforman, recuerdos que no se borran y verdades que salen a la luz cuando menos lo esperamos. Asal Suba, con su honestidad, ha demostrado que no teme mostrarse vulnerable, y eso la hace aún más cercana para todas nosotras. Lo que pocos saben es que esta historia tiene raíces mucho más profundas de lo que parece a simple vista. Según allegados a la actriz, aquella noche a la que se refiere no fue simplemente un encuentro romántico, sino el cierre, o tal vez el comienzo, de un capítulo que marcó su vida de manera irreversible. Asal y el cantante, cuyas miradas se habían cruzado en varios eventos antes, compartían una conexión especial que se notaba incluso frente a las cámaras. Los rumores de una relación nunca confirmada oficialmente se alimentaban con cada gesto, con cada sonrisa furtiva que la prensa lograba capturar. Una fuente cercana reveló que, aquella noche, ambos coincidieron en un evento benéfico. Entre risas, música y copas de vino, la conversación fluía como si se conocieran de toda la vida. Sin embargo, lo que parecía ser una velada más terminó con una confesión inesperada que, según Asal, cambió la forma en que veía al cantante. No fueron las palabras, fue la manera en que me miró, como si supiera exactamente lo que yo sentía sin que tuviera que decirlo, habría contado a una amiga. Después de ese momento, su historia siguió en silencio. Para el público, cada uno siguió con su vida, pero para Asal, ese instante quedó suspendido en el tiempo. Los días pasaron,
llegaron nuevos proyectos, nuevas amistades y también distancias inevitables. El cantante se lanzó de lleno en su carrera y, con el tiempo, formó una familia. Asal, por su parte, brillaba en cada producción en la que participaba, pero en su interior, una parte de ella permanecía anclada en aquella noche. Las reacciones de los seguidores no tardaron en dividirse. Algunos defendían a Asal, diciendo que tenía derecho a expresar sus sentimientos sin importar el paso del tiempo. Otros, en cambio, consideraban que remover el pasado era injusto para la nueva familia del cantante. Sin embargo, las declaraciones de la actriz parecían más un susurro nostálgico que un reclamo, y eso fue lo que más tocó a sus fans. No habla desde el rencor, habla desde la verdad, comentaba una usuaria en un hilo viral. En programas de entretenimiento, panelistas y periodistas comenzaron a reconstruir la cronología de su relación. Viejas entrevistas, fotos en las que ambos aparecían en el mismo lugar y hasta canciones que el cantante escribió en esa época volvieron a ponerse bajo la lupa. Una periodista especializada en farándula llegó a afirmar que una de las baladas más populares del cantante estaba inspirada en Asal, aunque él jamás lo haya confirmado. Ella fue su musa en un momento clave de su carrera, aseguró. Mientras tanto, Asal parecía continuar su vida con serenidad. Publicó en redes sociales fotos desde el set de su nueva serie, en las que se la veía sonriente y rodeada de compañeros de trabajo. Sin embargo, los comentarios seguían girando en torno a su confesión. «Puedes cambiar de escenario, pero no de corazón», escribió un fan, a lo que ella respondió con un simple emoji de corazón, sin añadir más palabras. En privado, algunos amigos aseguran que la actriz no busca reavivar viejas pasiones ni crear controversias. Más bien, su intención habría sido dar un mensaje sobre la importancia de reconocer nuestras emociones, incluso las que parecen fuera de lugar con el paso del tiempo. Ella es consciente de que todo ha cambiado, pero sabe que su vivencia no deja de ser válida solo porque él haya tomado otro camino, dijo una persona de su círculo íntimo. En las semanas siguientes, la historia perdió fuerza en los titulares, pero no en la memoria colectiva de los fans. En encuentros con la prensa, Asal fue más reservada, desviando las preguntas hacia sus proyectos profesionales. Aún así, cada vez que alguien mencionaba la frase «sigo en aquella noche», las redes resurgían con teorías y recuerdos compartidos. Quizás, más allá de la curiosidad mediática, lo que ha hecho que esta historia perdure es que todos, en algún momento, hemos tenido una noche que se quedó con nosotros para siempre. Puede que no se trate de un romance con una celebridad, pero sí de una experiencia que nos marcó, que nos definió y que, al recordarla, sentimos que el tiempo no ha pasado. Y en ese sentido, Asal Suba no solo habló de su historia, sino también de la nuestra. Queridas seguidoras, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Asal hizo bien en hablar? ¿O habría sido mejor dejar el pasado en silencio? Sus opiniones son muy importantes para mí. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo escándalo del mundo de las celebridades.